Bueno, correlación y regresión. Hubo gente que comentaba que le salieron algunas cosas, y bueno, por ahí hubo algunas otras cuestiones que eh, quedaban medio extrañas. Me imagino que se refieren al segundo ítem, ¿sí? Es lo más raro, es un ítem extraño, vamos a decirlo. Em, pero bueno, lo que tenemos acá es un ejercicio que guarda la estética de un problema de regresión lineal para un parcial. ¿Mm? No tenemos una tabla de datos puros, sino que tenemos los datos medio procesados. Entonces, bueno, no vamos a poder tomar los datos y cargarlos ni en un infostat ni en la calculadora, sino que nos vamos a tener que valer de estos datos que están acá y con estos datos armarnos las fórmulas que necesitemos para que lo que nos pide el ejercicio. Por ahí Lorena dice si puedo subir la diapo de los ejercicios de ANOVA. Bueno, los subo, pensé que los había subido. Lo que estoy seguro es que de esa sí subí el video, pero bueno, me fijo, pensé que cuanto menos los había subido en el Facebook, pero bueno, quizás no toda la gente participa del Facebook. Si no, pídanme y se los paso por el campus, ¿sí? Bueno, acá lo que nos pide el ejercicio es, bueno, la recta de cuadrados mínimos, la recta de regresión lineal, con ella estimar la concentración media de hormona para las 4 horas, ¿sí? Tenemos que, bueno, se supone que la regresión lineal o la relación lineal es válida en el intervalo 1-6, así que tiene sentido que me pidan a las 4 horas, ¿sí? Porque ahí a las 4 horas se supone que la relación lineal se sigue cumpliendo. Y luego nos piden esta cosa medio rara, es que dice, si existe algún valor entre 1 y 6 cuyo correspondiente intervalo de confianza para la esperanza de I sub k tenga una longitud menor a 25. ¿Mm? Bueno, vamos a ver luego eso de qué se trata. Es más bien un problema de matemática que de bioestadística. No sé si con eso les amargué la tarde, pero tiene más que ver con eso, ¿sí? Bueno, no sé cómo anduvieron con el ítem 1, si la gente que lo pudo hacer. Los parámetros de la recta me dieron así. ¿A ustedes les dio parecido, les dio diferente? ¿Qué me pueden decir? Fíjense que el SXX me dio 30 con los datos del ejercicio. El X raya da 3. Me dio igual, pero cuando hacía la recta me daba una concentración menor a 3. Una concentración menor a 3, bueno, hay que ver cómo termina quedando. Sí, porque en este caso, bueno, el parámetro de la pendiente me dio 34,16. El de la ordenada del origen me da -20. ¿Sí? Pueden dar negativo perfectamente. Y la recta da eso. ¿Mm? Si uno lo tiene que hacer para 4, eso me va a dar 116,6 periódico, ¿sí? Una concentración de 116,66 en que viene nanogramos por mililitro. 116,66 a las 4 horas, ¿sí? Simplemente agarrar la recta de regresión lineal que hemos calculado, sus parámetros y evaluarla en 4. Simplemente eso. ¿Mm? No sé si les quedó igual, si entendieron esta parte del ejercicio.
Si necesitan que recalque alguna cosa. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? O sea, esta parte es básica, que en un ejercicio de estos te pidan la recta de regresión lineal y con esa recta calcula cuánto vale en tal valor o tal valor dentro de los valores, como se suele decir, de interpolación, dentro del intervalo donde la regresión lineal es válida, donde la relación lineal es válida. Bueno, es evaluar una recta en un punto, nada del otro mundo, ¿sí? Bueno, la parte que puede resultar un poco más extraña es la segunda. ¿Mm? Para la segunda parte tengo que trabajar con el intervalo de confianza para la esperanza y para eso necesito los cuadrados medios residuales, que ahí es donde se ve para qué sirve la varianza de las IES. Recuerden que la varianza en las IES representa la suma de cuadrados total en la versión de la ANOVA. Es lo mismo. Los cuadrados medios residuales es, acá aparece la formulita, y acá aparece el cálculo. No sé si trataron de sacarlo, si les dio así, si les dio distinto. ¿Lo pudieron sacar? ¿Lo trataron de calcular a este? Dio lo mismo, entiendo. Siempre y cuando hayan entendido el cuadrito, que por ahí el cuadro podía tener un aspecto medio confuso, y bueno, y no se entendía bien dónde estaba cada cosa, ¿sí? Ahora, bueno, si les dieron la misma interpretación que yo, tiene que dar esto, ¿sí? Entonces, bueno, acá aparece un simbolito que indica que este número también es periódico. Pero bueno, si no lo redondean a 389,53 o 528 y está perfecto, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pide el ejercicio? ¿Existe algún valor en el intervalo 1,6 cuyo correspondiente intervalo de confianza tenga una longitud menor a 25? ¿Mm? Estamos trabajando con la longitud del intervalo de confianza para la esperanza, cosa que creo que no se ve en la práctica, ¿sí? No aparece mucho en la práctica. Bueno, habíamos visto sí intervalos de confianza para la media en la práctica 5 hace tiempo, pero no en este contexto. Bueno, la lógica es más o menos la misma. Me planteo la fórmula del intervalo de confianza, ¿sí? Que es, bueno, el valor, el predicho, o mejor dicho, la esperanza de y, dado que x es igual a xk, más menos el valor de tabla por el error estándar, ¿sí? Esto que tiene la raíz cuadrada es el error estándar. Bueno, ¿cómo será la longitud de algo que tiene esta pinta? ¿Se hacen una idea? Y es más bien una pregunta de la práctica 5 que de la práctica 8. ¿Cómo será la longitud? ¿Cuál será la fórmula de la longitud de un intervalo de confianza que tiene este aspecto? ¿Qué piensan? Fíjense que acá tienen la fórmula. Esta es la fórmula del intervalo de confianza que les di la vez pasada para la esperanza. ¿Mm? Para la esperanza de I, de la respuesta, dado que la dosis X toma un valor XK. ¿Mm? Bueno, si yo me quisiera plantear la longitud del intervalo de confianza, ¿qué fórmula tendría la longitud de un intervalo de confianza que tiene esta fórmula? ¿De qué va a depender la longitud esa? ¿Va a depender del valor I sub k? ¿Va a depender del valor de tabla? ¿Va a depender del error estándar? ¿Cómo creen que va a quedar la fórmula
de la longitud del intervalo de confianza. Cuando ustedes tenían que trabajar con la longitud del intervalo de confianza para la media, pongamos el caso más fácil con varianza conocida. Sí, había ejercicios así en la práctica 5. Bueno, y a veces les pedían calcular el mínimo tamaño de muestra tal que la longitud del intervalo para la media de nivel 95% sea menor que tanto. Entonces, ¿cuánto tenía que ser el n? Bueno, ¿con qué parte tenían que jugar? ¿De qué dependía la fórmula de la longitud del intervalo? Ahí me ponen que en el intervalo no dependía del desvío estándar. Bueno, cuando el desvío es conocido, era la parte más fácil, pero cuando vos te planteabas la fórmula de la longitud del intervalo, cuando vos te planteabas la fórmula de la longitud del intervalo, lo que te aparece es esta parte. Es decir, yo acá escribo la fórmula, ¿sí? Con los numeritos correspondientes y acá tengo el xk variable. Si yo quiero saber la longitud que tiene este intervalo, yo lo que tengo acá es que el valor central del intervalo es el predicho I sub k. Y me corro esto que está acá a la derecha y me corro otro tanto a la izquierda. ¿No es lógico pensar que la longitud de ese intervalo de confianza es 2 veces esto? ¿Coincidimos o no? Esa es la longitud, ¿o no? Estoy aplicando la misma lógica que para intervalos de confianza para la media en la práctica 5. ¿Se entiende de dónde sale esto? ¿Sí? Bueno, entonces, que la longitud del intervalo de confianza sea menor a 25 implica que esto sea menor a 25. Fíjense que yo me aparto, bueno, el 2, es porque me aparto todo esto de acá a la derecha del predicho y todo esto de acá hacia la izquierda del predicho. Por eso está en la fórmula el valor predicho más menos esto. Bueno, entonces el intervalo de confianza representado por esto, ¿cuánto va a medir? Y la longitud va a ser 2 veces esto. ¿Sí? Entonces por eso les decía que tiene más que ver con una cuestión matemática que con una cuestión estadística. Y ahora lo que empiezo a hacer es entrar a despejar. ¿Mm? Despejo el xk de allí, voy despejando, paso el 2 por 2,44 y pico dividiendo, ahí me apareció el 12,5 porque es 25 dividido 2, que fue lo primero que pasé. Luego al 12,5 lo divido por este. Luego paso la raíz al cuadrado, por eso aparecen los cuadrados. Y llegamos hasta ese punto. Luego sigo despejando. ¿Mm? Me queda este numerito. Y ya se va liberando cada vez más el xk. ¿Mm? Pero lo que ocurre acá es lo siguiente. Xk menos 3 al cuadrado dividido 30 tiene que ser un número positivo por el simple hecho de ser un cociente de positivos. La cuestión es que acá me había quedado este numerito 0,66995, que si yo le resto un octavo me queda negativo. ¿Mm? Un octavo es más grande que este número que me había quedado antes. Entonces, llegó un absurdo. Lo que ocurre acá es que no existe ningún xk, no solo en el intervalo 1,6, no existe ninguno en ninguna parte que dé una longitud tan chica. ¿Sí? No existe ningún valor predicho
para el cual, para cierto valor que tome la dosis X, la longitud del intervalo de confianza sea menor a 25. Que bueno, dependiendo del contexto puede ser mucho o poco. Y eso concluye el ejercicio. Resulta absurdo, por lo tanto no existen valores XK que cumplan lo pedido. ¿Se entendió? ¿Alguien llegó a plantearse esto? ¿Hubo alguien que se perdiera, que no entendió por qué tuvimos que hacer esto, que no entendió la respuesta final? ¿Sí? ¿Vieron? Sí, es un ejercicio raro. Pero bueno, a ver, estamos hablando de la longitud de un intervalo de confianza. Por ahí no estamos tan acostumbrados a ver longitudes de intervalos trabajando con TD-Student, pero se puede, ¿sí? O sea, si uno obtiene un intervalo de valores, es natural ver cuánto mide ese intervalo porque en cierta forma estamos midiendo cierto grado de incertidumbre en la respuesta, ¿sí? O mejor dicho, en la media de la respuesta, ¿sí? Acuérdense que el intervalo de confianza servía para el caso en que quisiéramos ver entre qué valores podía caer la media de la respuesta, mientras que el intervalo de predicción, que era el más ancho, servía para ver en qué intervalo de valores podía caer la respuesta, incluyendo su aleatoriedad, cosa que en el intervalo de confianza no ocurre porque la media de la respuesta es un número, ¿sí? Ahí está la sutileza de la diferencia entre confianza y predicción. Así que bueno, eso concluye el ejercicio 1. Luego teníamos el 2. ¿Cómo anduvieron con el 2? ¿Les había salido? ¿Lo llegaron a plantear? ¿Les pareció fácil? Bueno, perfecto. Sí, encararlo no está nada mal. Bueno, en principio, a ver, desmenucemos los datos. Se fijan los valores de una variable X y para cada uno de ellos se observó una respuesta Y de la cual se obtuvieron 9 valores, 9 respuestas. O sea, ya acá tenemos que N es 9. La recta ajustada por el método de cuadrados mínimos resultó ser esto así, que está escrito de una manera particular. Acá no aparece X, aparece X menos X raya. Esta forma de escribir una recta se la suele denominar forma canónica, recordando un poco también la forma canónica de escribir una función cuadrática. No es precisamente una forma canónica porque acá como que necesitaría escribirlo en función de la única raíz que tiene una recta. Pero lo que hace escribir una recta de cuadrados mínimos que ajusta por cuadrados mínimos un conjunto de datos de esta manera es resaltar el que habíamos llamado la vez pasada el punto centroide. El punto aquel X raya Y raya punto punto por el que tenía que pasar cualquier recta de regresión lineal calculada por cuadrados mínimos. ¿Sí? Entonces se la escribe de esta manera alternativa. Luego tenemos la covarianza, la suma de cuadrados residual, decidir si la regresión es significativa con alfa igual al 1%. O sea, más o menos, bueno, están los datos de rigor. Cuando no nos quieren dar la tabla completa, nos dan una mínima cantidad de datos procesados y arreglate con esos para hacer lo que te pide el ejercicio. Incluso tenemos el nivel de significación para el test de significatividad, ¿sí? O sea que bueno,
tenemos esto en qué basarnos y no hace falta trabajar con el p-valor. Pero desconcierta un poco esto de acá que quizás sea lo que les ha hecho ruido. A ver, analicemos un poco esta fórmula. Ahí, la pendiente de la recta de regresión lineal, el beta o el beta 1, ¿está visible? ¿Sabemos quién es en esta fórmula? Muy bien, porque yo distribuyo acá y la única cosa que aparece multiplicando a la x, ¿m? Porque x raya es un número, ¿sí? Es un número. Lo único que es variable acá es la x. Lo único que aparece multiplicando a la x es 0,342, así que esa es la pendiente, el beta o el beta sombrero, mejor dicho, o el beta 1 sombrero. Y el alfa, ¿sabemos quién es? El alfa me refiero a la ordenada al origen. Yo la llamo beta cero, ¿sí? Yo acá las habrán notado que a la pendiente y la ordenada al origen de la recta de cuadrados mínimos la llamo beta cero y beta uno porque con el alfa tenemos que alfa le venimos llamando hace un montón de tiempo al nivel de significación como para que no genere confusión, ¿sí? Entonces por eso opté unilateralmente, la cátedra usa otra notación, pero opté por llamar beta cero al beta, perdón, beta cero al alfa y beta 1 a la pendiente, al beta de la recta de regresión. Bueno, ahí me parece que pisaron el palito. 9,7 no es la ordenada al origen. Ah, bien, más o menos. Ahí va apareciendo alguna otra cosa. Fíjense que el alfa, la fórmula del alfa, déjenme pivotear con la, la clase de la vez pasada. ¿m? El alfa o mejor dicho, ven que acá las tengo con esta notación alternativa. Acá tenemos la pendiente y acá tenemos la ordenada al origen. Esto es el alfa, ¿sí? Y raya punto punto menos la pendiente por el x raya. Entonces, volviendo acá. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Quién es 9,7? Ya sabemos que el alfa no es. Entonces, ¿qué es 9,7? Eso, bien. Exacto, es la media general. Porque ven, si distribuyo acá, me queda 9,7 más 0,342 por x menos 0,342 por x raya. Es la otra parte, ¿sí? Que sumada a 9,7 me terminaría dando la ordenada al origen de la recta de regresión lineal. ¿Mm? Es una manera alternativa de escribir la recta. Así que bueno, fíjense que con razonamientos como ese, cuando uno ve que la fórmula está medio extraña, bueno, más allá de lo extraña que pueda aparentar ser, la idea es mirarla bien, ver de qué manera la podría alterar como para llevarla a la forma usual y ahí darnos cuenta qué es cada elemento, ¿sí? Porque en principio uno se tienta al pensar de que 9,7 es alfa, pero no porque me quedaría 9,7 más 0,342 por x y este otro término que sobra, que es constante, tiene que formar parte de la ordenada al origen. Quiere decir que esto originalmente no era la ordenada al origen. Bueno, eso sirve para plantearse el test. Acuérdense en base a una consulta que me noté en el Hangouts el otro día acerca del planteo del test de significatividad. Siempre se plantea igual.
no es significativa para H0, sí es significativa para H1, o sea, eso no cambia. Es un test inalterable. Para calcular el estadístico de prueba necesito la varianza Sxx y los cuadrados medios residuales. ¿Mm? Bueno, ¿esos los llegaron a calcular quien haya tratado de hacer esto? ¿Los obtuvieron al Sxx y a los cuadrados medios residuales? ¿Cuánto les dieron? Bien, 420,73, fenómeno. Sí, ok, bien, bueno, coincido. Fíjense que el Sxx lo saco de la fórmula de la pendiente, así que está bueno identificar quién es la pendiente. Y entre la pendiente y la covarianza saco quién es Sxx. Perfecto, muy bien. Y los cuadrados medios residuales los saco dividiendo la suma de cuadrados residual sobre sus grados de libertad. ¿Mm? Perfecto. Y da esto, muy bien. Así que con eso nos armamos. Bueno, en mi caso yo lo que hice, lo hice directamente con el test de hipótesis. Si ustedes querían, podían usar el ANOVA de la regresión, podían usar intervalo de confianza. Los tres métodos son equivalentes. ¿Sí? No hay un método mejor que el otro o que sea más preciso que el otro o que sirva más. Voy a utilizar el que me parezca menos cuentoso con los datos que me aporta el ejercicio. ¿Mm? Quizás haya alguno de las tres formas que yo no la voy a poder utilizar por falta de datos, pero al menos voy a poder utilizar alguna de las otras dos. ¿Sí? Si me piden decidir si la regresión es significativa, ahí bueno, el ejercicio, a menos que esté mal planteado, pero el ejercicio me tiene que dar toda la información necesaria como para que yo de alguna forma pueda llegar a alguna conclusión. ¿Sí? No quiere decir que vaya a salir con todas, que si yo me encapricho con hacerlo con ANOVA de la regresión, luego me queje porque diga me faltan datos. Bueno, podría haber probado con otro método y quizás para ese otro método no me faltaban los datos. Entonces, atención con esas cuestiones. Bueno, ¿y qué decidimos acá? O sea, según esto, ¿qué se obtiene acá? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos decir? ¿Es significativa la regresión? No es. No es. Y claro, es un test de dos colas y yo rechazaba cuando el estadístico de prueba era más grande que el módulo de un valor de tabla. ¿Mm? El módulo, si así cae más allá de alguna de las dos colas, por izquierda o por derecha, cosa que aquí no pasa, estamos en condiciones de rechazar. Pero no podemos rechazar. Al 1% el valor crítico es casi 3,5 y yo acá tengo 3,24, 3,25. ¿Sí? Me queda más chico. Con lo cual, la regresión no es significativa al 1%. No rechazo H0. ¿Sí? Puede que al 2% sí rechace, pero acá me pedía trabajar al 1. Entonces, bueno, al 1% no estoy en condiciones de rechazar. Por ahí, a ver, quienes lo pudieron resolver, no sé, ahí que están mandando respuestas, Josefina y Catalina lo hicieron así, emplearon intervalo de confianza, ANOVA de la regresión, o lo hicieron tal cual como está acá. Ok,
Es directo. Convengamos que intervalo de confianza tiene una fórmula muy parecida y el intervalo de confianza prácticamente precisa los mismos datos, fenómeno, precisa los mismos datos que el test de hipótesis. ¿Sí? Así que por ahí puede ser que lo tendría que chequear bien, que por ahí para el ANOVA se requiere alguna cosita más, pero por ahí tienen que completar la tabla, trabajar un poco más. Esto es bien directo. ¿Mm? Bueno, bien, ahí termina el ejercicio 2 que creo que era el más corto de los que les propuse. ¿Se entendió alguna duda? ¿Alguien de los que no lo pudo hacer? ¿No entendió algo de lo que mostré, de lo que hicimos? ¿Mm? Bueno, en el 3 ¿cómo anduvieron? Lo llegaron a plantear. Este tiene una maldad evidente. ¿Sí? No sé si la gente que se trabó por esta picardía que les puse acá. O lo llegaron a hacer. Bueno, con el infostado, con la aplicación, muy bien. Está bien. Bueno, la idea era que no usen tablas. ¿Sí? Mi propósito era arrancarles la tabla y que se las ingenien con otro método. ¿Mm? Fíjense que tenemos estos datos. Se consideró válido el modelo de regresión lineal simple, no nos dice dónde, pero en principio no nos importa. A partir de n igual a 20 datos se obtuvo, bueno, esta es la recta de regresión lineal, la varianza de las x, el promedio de las x y los cuadrados medios residuales. Para x igual a 10, estimar la esperanza de y, que bueno, es el valor predicho cuando x vale 10, es eso, y sus intervalos de confianza y predicción del 97%. Fíjense que siempre en la práctica nos pide 95, 90, 99. Hay algún ejercicio que no sé si pide del 98%. Bueno, acá dije, ¿qué tal si les pido intervalos pero con el 97%? Bueno, en ese caso, ahí tengo que utilizar algún medio alternativo para acceder a los valores de tabla que dejen colas, en este caso, cuya suma de un 3% de probabilidad. Entonces, bueno, el valor para x igual a 10, ¿sí? La esperanza de y, fíjense que es esto, ¿m? Nos da 32. Eso es sencillo. ¿M? Y luego, ¿qué distribución usaste para la app? T. En todos los intervalos de confianza para regresión lineal va la T de student. No hay mucha vuelta que darle. ¿Sí? Hablamos de la probability distribution, que es esa que les vengo mencionando desde el principio de la cursada, que incluso hasta le hice capturas de pantalla y cargué algún gráfico en alguna diapositiva. Usé esa. Pasa que cuando vos elegís la lista de distribuciones al principio, aparece T sola. No dice T de student, dice T. Listo, bueno, elegís esa. Los grados de libertad aparecen con una letra B, creo, que por ahí suena medio rara. Y ahí le pongo, bueno, si tengo 20 datos, tengo que poner ahí grados de libertad 18. ¿Sí? 18 grados de libertad porque acuérdense que siempre es Tn-2 en las fórmulas. ¿Sí? Acuérdense que los grados de libertad de la T de Student que ustedes utilizan, ¿sí?
Los grados de libertad de la T de Student que ustedes utilizan responden a los grados de libertad de el estimador de la varianza que integra la fórmula. El estimador de la varianza que integra la fórmula acá son los cuadrados medios residuales. Y esos tienen n-2 grados de libertad. Son los mismos que van acá. Lo mismo nos pasaba con ANOVA, ¿sí? Que tenían los cuadrados medios dentro, esos tenían en ese caso n-i, ¿sí? Y era la cantidad de tratamientos, era los grados de libertad de la T. Y lo mismo nos pasaba con los test de Student. ¿Mm? Con el SP cuadrado, ¿se acuerdan? Bueno, pasa en todos los casos, o sea, el formato es el mismo. Cambian algunas cositas porque cada intervalo de confianza es para una cosa diferente, ¿sí? Bueno, llegaron a calcular, llegó a calcular alguien los intervalos de confianza y predicción en este caso, cuánto les dieron? Bueno, bien, por acá Josefina propone que el intervalo de confianza le dio 30,115, 33,885, está perfecto. Fíjense que el valor de tabla, entre comillas, lo tuvimos que buscar por otro método, es 2,3562, sí, más o menos. Y el intervalo de predicción, ella le quedó 27,78, 36,215. El intervalo de predicción es más ancho, tiene este 1 acá sumando, pero la fórmula es prácticamente la misma. Y hacemos las cuentas y nos termina quedando exactamente eso. ¿Sí? Muy similar, bueno, prácticamente lo mismo, salvo algún redondeo, pero es lo mismo lo que obtuvo ahí Josefina que nos mostró la respuesta. ¿Coinciden? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Entonces, bien, bueno, este ejercicio simplemente más allá del detalle del 97% es bastante convencional, ¿sí? No aparecen cosas raras ni de trabajar con la longitud ni cuestiones demasiado exóticas. Simplemente nos pedía con los datos de allí calcular los intervalos de confianza y predicción. ¿Sí? Es bueno usar las fórmulas, arreglarnos con los datos que están acá para completar las fórmulas y llegar al resultado. ¿Mm? Bueno, en este se decía que en una experiencia agronómica se estudió el comportamiento de una variable y respecto a una variable x cuyos valores se fijaron a priori, los valores de la dosis, a eso se refiere, suponiendo válido el modelo lineal, después de tomar una muestra de 7 puntos se calculó, bueno, eso que tienen allí, que son las varianzas para X y para y la covarianza, que es la primera, la cruzada. Calcular un intervalo del 99% de confianza para la pendiente de la recta de regresión y si considera que la regresión es significativa. ¿Mm? Así que bueno, la pendiente es bastante directa, es el cociente de los dos primeros. Díganme si les coincide. Bueno, para la fórmula del intervalo de confianza necesito los cuadrados medios residuales, que es esto que está acá. ¿Sí? Los cuadrados medios residuales dependen de estas tres. Medio como que teniendo estas tres ya tengo liquidado el ejercicio. ¿Sí? Casi que con estas, con las varianzas y la covarianza, puedo hacer casi todo de la regresión lineal. Y llego a un intervalo de confianza del 99% que es menos 0,083, 0,8951. Y me pregunta, ¿considera que la regresión es significativa? ¿Qué piensan? ¿Por qué no es significativa?
Claro. ¿Mm? Fíjense que una de las formas de chequear si la regresión es significativa es teniendo el intervalo de confianza para beta con ese nivel de, bueno, al menos con el 1%, ¿sí? Con lo que le falta al nivel de confianza para llegar al 100%, podemos decir que no es significativa al 1% porque el cero está metido dentro del intervalo. Por poco, pero está. ¿Sí? Así que muy bien, podemos decir que con un nivel alfa del 1% la regresión no resulta significativa. ¿Mm? ¿Y pudieron hacerlo del factor de correlación? ¿Se dieron mania para resolver eso? ¿Se acuerdan que era aquello que servía para determinar si había correlación entre las este, variables? Y muy bien, ¿sí? Es eso, ¿sí? O sea que con estas tres me alcanza para calcularlo. Les soy sincero, no hay muchos ejercicios que hablen del factor de correlación. Es más, creo que en la práctica directamente no hay. Este, y bueno, y no suele aparecer cuanto menos en los exámenes regulatorios, pero me parece algo fácil de calcular e interesante que cumple un rol que es, bueno, medir en cierta forma el nivel de correlación que existe entre las variables según la muestra que obtuvimos. ¿Mm? Y bueno, hablar de una correlación del 83% es una correlación que podemos mm, representar como alta, ¿sí? Un 83%, ¿sí? Como que la variabilidad de la I, de la respuesta I, se explica en un 83% por la variabilidad de X, ¿sí? Linealmente, en cierta forma. Aparte, bueno, cualquier programa de tratamiento estadístico serio al que uno le pida una regresión lineal o eventualmente no lineal, nos informa el grado de correlación de las variables de alguna forma. Bueno, la más usada es la correlación, ¿sí? Lo que se calcula de esta forma. Existen correcciones por ahí, no sé en la teórica cuánto habrán ahondado con respecto al R cuadrado, al R cuadrado ajustado, ese tipo de variaciones que sirven para, bueno, medir con mayor precisión el grado de dependencia de la respuesta con respecto a la dosis, eliminando un poco de ruido típico de la perturbación que puede aparecer y eso perfecciona un poco más. Pero con el factor de correlación común estamos perfectos, ¿sí? Andamos. Como para arrancar estamos bien, ya como para hacernos una idea de que hay una correlación importante entre X e Y. ¿Mm? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Se entendió? ¿Se perdieron en algo? Este también tiene una cosa rara, por así decirlo. El 5. Lo trataron de hacer, se entendió, llegaron a algún resultado. Ok, está bueno plantearlo. Ujú. Bien. Bueno, mezcla algunas cuestiones más de matemática nuevamente que de estadística. ¿Mm? Al determinar el intervalo de confianza del 95% para la pendiente de una recta de regresión estimada con 10 valores, ya nos dice el n, resultó que el extremo inferior fue mayor a menos 0,5. El estimador de la varianza tomó el valor 1,4769
y la varianza de las X es igual a 500. ¿Qué valores pudo haber tomado el estimador beta 1 o beta, la pendiente, para que la regresión sea significativa al nivel del 5%? Bueno, bien. En este caso, lo primero que uno trata de hacer es recopilar la información que aporta el ejercicio. ¿Mm? Tenemos 10 valores, tenemos el valor de tabla, ¿sí? Ya que vamos a trabajar con un intervalo de confianza del 95% y tenemos 10 valores, necesito una T de Student con 8 grados de libertad, ¿sí? Que deje dos colas cuya suma nos dé el 5%. Este sí aparece en las tablas de bioestadística, nos da 2,306. Cuando nos habla del estimador de la varianza, que tomó el valor 1,4769, ¿a quién se refiere? Ok, muy bien. Son los cuadrados medios residuales, ¿sí? Acuérdense que en el contexto de regresión lineal, los cuadrados medios residuales eran un estimador insesgado de la varianza, ¿sí? Así que bueno, tenemos ese dato. Y además el del SXX. Quiere decir que, por ejemplo, el ejercicio en la primera parte nos invita a trabajar con el extremo inferior. Nos dice que el extremo inferior del intervalo de confianza para la pendiente resultó mayor a menos 0,5. Así que empiezo trabajando con eso. ¿Mm? Menos 0,5 es menor al límite inferior del intervalo de confianza, que ¿cuánto es? Beta menos, sí, acá va el menos, el T8005 por la raíz cuadrada, ¿sí? Acá le pongo los numeritos. Pasa que el beta no sé quién es, pero bueno, está bien que no sepa quién es porque voy a establecer condiciones sobre beta. Entonces me dice, ¿qué valores pudo haber tomado el estimador beta para que la regresión sea significativa al 5%? Bueno, una condición que encuentro es esta, que por ejemplo el parámetro de la pendiente tiene que ser mayor a menos 0,3746. ¿Por qué? Porque cuando hago toda la cuenta, este que me quedó acá pasa sumando para este lado y me queda esto. ¿Entienden lo que hice? Y ahí termina el ejercicio. Ya está, me alcanza con decir que la pendiente tiene que ser mayor a eso. Y listo, con eso terminamos. Porque, ¿qué faltaría? Bien, el límite superior. ¿Y cómo hago con eso? ¿Qué datos tengo? Porque de beta o de beta 1 de la pendiente no tengo ningún dato preciso. Es decir, no sé cuánto vale. Lo único que sé es que es mayor a menos 0,37 y pico. Entonces, ¿qué puedo hacer con el límite superior? ¿Qué tendría que pedir? Bueno, a ver. Fíjense que acá hay un dato que yo no estoy utilizando, que es que la regresión tiene que ser significativa al 5%. Para que sea significativa al 5%, yo lo que necesitaría es que el cero no esté en el intervalo de confianza. Si acá tenemos que el límite inferior es mayor a menos 0,5, pero bueno, el ejercicio no lo dice expresamente, pero podemos suponer que el intervalo toma valores negativos. De ser así, si el intervalo toma valores negativos, no puede contener al cero. ¿Mm?
Y eso es lo que pido acá. Como cero no tiene que estar en el intervalo de confianza de beta, voy a pedir que el límite superior sea menor que cero. Porque ¿qué es lo que ocurriría? Si el límite superior fuera mayor que cero y el límite inferior fuera negativo, ¿m? Con un beta, con esta condición, podría armarme un intervalo de confianza que contenga el cero. Entonces voy a pedir que el límite superior sea menor a cero. Que decir que el límite superior sea menor a cero ya automáticamente me habla de una regresión significativa. Hay dos maneras de asegurarme que la regresión es significativa. Sabiendo que el límite superior es menor a cero o que el límite inferior sea mayor a cero. Y ya eso equivale a decir que la regresión es significativa para el nivel de confianza con el que me armé el intervalo correspondiente a esos límites. ¿Sí? Haciendo una cuenta muy similar a la anterior, casi lo mismo, solo que cambió un menos por un más, me queda que la pendiente tiene que estar en este intervalo. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Alguna duda? Claro, no está mal, pero lo que conviene es, bueno, aprovechar al máximo la información que te dice acá. Acá tengo un dato que es más fuerte que la mera igualdad. El ejercicio me dice, resultó que el extremo inferior fue mayor a menos 0,5, entonces puedo establecer esta desigualdad. Y por el otro lado, me dice que la regresión tiene que ser significativa. Para que sea significativa necesito que el cero no esté en el intervalo. Si yo acá pusiera la igualdad, estaría dando a entender de que el cero sería igual al límite superior y como que ahí, bueno, estarías poniendo al cero dentro del intervalo y contradice a la afirmación del ejercicio de que la regresión sea significativa. Entonces, lo que conviene hacer es utilizar fuertemente las desigualdades. ¿Sí? La regresión va a ser significativa cuando el extremo superior sea menor a cero. ¿Sí? O cuando el extremo inferior sea mayor a cero estrictamente. ¿Sí? Bueno, entonces imponiendo esas dos condiciones, llegamos, ¿sí?, a que el beta, ¿sí?, el parámetro de la, o mejor dicho, el estimador de la pendiente de la regresión lineal, va a tomar valores entre menos 0,37 y menos 0,12. Pregunta, ¿esto que obtuve acá es el intervalo de confianza para beta entonces? ¿Coinciden? Ojo, cuidado. Esto no es el intervalo de confianza para beta. Esto que obtuve acá es un rango de posibles valores de beta, ¿m? Que bueno, no lo conozco. Lo único que conozco son los pocos datos que me da el ejercicio, pero el intervalo de confianza va a tener estos extremos que como dependen de beta, yo no voy a saber quiénes son. Lo único que sé es que el extremo inferior es mayor a menos 0,5 y y el superior es menor a cero. Pero esto no es el intervalo de confianza para beta, sino es, dadas las condiciones anteriores, un intervalo, un rango de posibles valores de beta con las condiciones que me impuso el ejercicio. ¿Mm? El intervalo de confianza es otro. Pasa que
el ejercicio me retasea información, no me dice quién es el beta, y con esta poca información que ofrece el ejercicio, lo único que podemos concluir es esto, que beta o que el estimador calculado va a estar entre menos 0,37 y menos 0,12. Pero atención, porque esto no es el intervalo de confianza, sino el punto medio de esto sería el beta, y se suponía que beta era una incógnita. Era algo que no conocíamos y no tenemos herramientas para deducirlo. ¿Sí? ¿Se entiende esa sutileza de por qué esto no es el intervalo de confianza? Además, fíjense que, por ejemplo, y en base a lo que me comentaba recién Josefina, ponele que esto fuera el intervalo de confianza para beta, ponele, estoy razonando mal. ¿M? Suponete que esto sí sea el intervalo de confianza para beta, el límite superior sería menos 0,12. Bueno, eso indicaría que el límite superior sería menos 0,12, con lo cual beta sería el doble, ¿sí? Sería menos 0,25 y pico. ¿Mm? Bueno, eso no me va a coincidir, por poco, pero no me va a coincidir con esta otra condición que aparece acá. ¿Sí? O sea, si beta fuera el doble de menos 0,12, 0,2506, supongamos, bueno, sería imposible que el extremo inferior fuera menos 0,37, ¿sí? Porque el beta tendría que ser el punto medio del intervalo de confianza si esto lo fuera, cosa que no lo es, ¿sí? Así que atención con ese detalle. El ejercicio no lo preguntaba, pero como acá parece que el beta puede estar acá, se pueden llegar a confundir con que esto es el intervalo de confianza para beta. Y no, es simplemente el rango de posibles valores de beta sombrero, del estimador de beta, ¿sí? Que no conocemos. Solo sabemos que vive entre esos valores. Bueno, y eso forma parte del ejercicio 5. Luego viene el 6, que en el 6 es más convencional, tenemos la tablita de valores, tenemos todo para calcular la recta de cuadrados mínimos, los intervalos de confianza y predicción que nos pidan. O sea, tenemos todo para resolver como ocurre con los ejercicios del principio de la práctica 8. No creo que hayan tenido demasiados problemas con si les salieron los otros. Con tuvieron alguna duda. Al principio arranqué calculando lo que se necesita. ¿Mm? Lo que se necesita en principio para calcular las varianzas y covarianzas de bueno, de las X, de la Y, que son útiles para calcular los cuadrados medios, para calcular ¿m? La pendiente de la recta. Entonces calculo todo eso. ¿Sí? Ahí tenemos, uso las formulitas, la SXX, SII y la covarianza XY, medio negativa, observen, o sea que de haber una correlación entre X e Y, esta debe ser negativa.
Que a ojo uno se da cuenta porque fíjense que al ir aumentando la temperatura pareciera ir disminuyendo la respuesta. Así que es lógico que esto pase, ¿sí? Como que hay una relación inversa entre la X y la Y. Con esas calculadas ya tengo el X raya y los cuadrados medios residuales. Em, Esto lo hice por las dudas, o sea, me calculé todo al principio y luego, bueno, voy viendo en cada ítem qué de todo esto necesito para armarme las fórmulas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ajustar la recta de regresión según el modelo, bueno, es buscar justamente quiénes son la ordenada al origen y la pendiente. Acá mantuve mi notación, beta 0, beta 1 son el alfa y el beta de la teórica. El epsilon es simplemente el error, cuánto se apartan las respuestas de, de la recta de regresión lineal. Los supuestos, bueno, como supuestos necesarios uno puede plantear esto, que las respuestas, ¿sí?, se distribuyen normalmente. La mu, fíjense que la escribí como una recta, o sea, ahí estoy dando por sobreentendido que el modelo lineal es válido, que la respuesta media depende linealmente de la dosis y que las varianzas son todas iguales. Ya ahí, anotando esto, metí fácil dos supuestos. Que el modelo lineal es válido, que las varianzas son todas iguales, ¿sí? La independencia para todo IJ, ¿sí? El otro supuesto que necesito para la regresión lineal, ¿sí? Ah, y me faltaba normalidad, o sea, el más obvio, el más evidente. Así que acá tengo normalidad, modelo lineal válido, homocedasticidad e independencia, que bueno, eso se lo tengo que poner afuera. Ahí están los cuatro supuestos, ¿sí? Bueno, ¿pudieron calcular la ordenada al origen, la pendiente, la llegaron a sacar? ¿Cuánto les dieron? Fíjense que esto también se puede hacer por calculadora, ¿sí? Cargando los datos apropiadamente. Menos 0,169 la pendiente, coinciden. Y 11,06, 11,07 más o menos la ordenada al origen. Bien, perfecto. ¿Sí? Bueno, ahí puse el factor de correlación que ya que de paso que estaba lo calculé, pero bueno, no cumple ningún rol. Pasa que la calculadora también te da este, ¿sí? Y nos queda esta recta de regresión lineal con la pendiente negativa, que era lo que intuíamos antes al calcular la covarianza. Bueno, bien. Luego, lo que sigue dice si la regresión es significativa. Decidir mediante el nivel justo de significación. Y ahí, ¿a qué conclusión llegaron?
Por ahí arriesgan que no es significativa. ¿Coinciden quienes lo pudieron hacer? Me planteo lo mismo de siempre. En mi caso yo lo volví a hacer con el test de hipótesis. Bueno, para armarme el T necesito los cuadrados medios residuales y el SXX que me terminó dando 1240. Haciéndolo con el test de hipótesis, llego a que el, el estadístico de prueba me da menos 5,807. Cuando calculo el p-valor, atención porque me queda un p-valor muy chiquitito. Entonces, ¿qué concluimos? Atención porque al dar... Si el p-valor es chico es significativa, rechazo H0. La lógica es idéntica a la de la práctica 6. ¿Mm? Cuando el p-valor es muy chico, entonces como que estás midiendo cuán buena es tu muestra a los efectos de rechazar H0. Entonces, con cierta tranquilidad podés decir que H1 es la cierta porque hay muy pocas probabilidades de equivocarte, de cometer error tipo 1. ¿Sí? Entonces, este es el mínimo nivel con el cual rechazás H0. Pero para ser un nivel mínimo es muy bajo. Entonces puedo rechazar H0 con tranquilidad. Casi seguro que H1 es cierta. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la lógica que se mantiene de la misma de la práctica 6. Luego nos piden el intervalo de confianza para la pendiente, ¿m? Con un 98%. Lo pudieron hacer y si pudieron, ¿cuánto les dio? Ok, bueno, supongo que falta una coma ahí, pero es así. ¿Eh? Acá, bueno, no puse mucha fórmula, claro, pero da menos 0,25, menos 0,08, claramente no contiene al cero. Si contuviera el cero me preocuparía porque o metí la pata en el cálculo del intervalo de confianza o en el test anterior. O sea que no puede contradecir al test. Máxime si acá estoy trabajando con un alfa del 2% y en este caso estoy rechazando a algo muy chico, o sea, a un 0,04%. ¿Mm? Este intervalo es para 1 menos alfa, que es 0,98, con un alfa del 2%, y la regresión me quedó que es significativa con un P del 0,04%. ¿Sí? Así que si bueno, resultaba significativa, era imposible que el intervalo de confianza del 98% contuviera al cero. ¿Mm?
Bueno, esto, o sea, todo lo anterior indicaría que recién un intervalo de confianza para la pendiente de nivel 99,996, un intervalo de confianza del nivel 99,9996, me faltó un 9, ese intervalo recién ahí contendría el cero. Porque claro, al disminuir el valor de alfa y aumentar la confianza, el intervalo se va haciendo cada vez más ancho. En algún momento, al estirarse hacia la izquierda y estirarse hacia la derecha, en algún momento lo va a empezar a agarrar al cero. Bueno, lo va a empezar a agarrar recién en ese nivel, ¿sí? Del 99,996 aproximadamente, ¿sí? O sea, bueno, habría que multiplicar este numerito por 100. ¿Mm? Entonces con eso ya ahí obtendríamos que recién ahí el cero estaría incluido. ¿Mm? Bueno, estimar el tiempo medio esperado, una temperatura de 35 grados. Fíjense, bueno, que 35 grados está dentro del rango de valores admisibles, ¿sí? Al tratarse de un valor entre 30 y 40. Está en el intervalo 10-40. Bueno, y ahí cuando evaluamos nos da simplemente, bueno, agarrar la recta, evaluarla en 35 y nos da 5,1372, etcétera. Bueno, ahí no hay mucho que plantear porque es simplemente evaluar la recta en un valor específico. Calcular los intervalos de predicción y de confianza para el valor IK predicho en el ítem anterior al nivel del 99%, o sea, para 35 grados. Los pudieron calcular, ¿cuánto les dieron el de confianza y el de predicción? Ok, bueno, perfecto. El de confianza, ahí está. ¿Mm? 360. 6,67, perfecto. Ok, bueno, hay ligeras diferencias, hay que ver si es por redondeo. Fíjense en la fórmula, yo acá puse los numeritos en la fórmula, si tienen alguna diferencia. ¿Mm? Chequeen las cuentas que hicieron, a ver si les da distinto. Y luego con el de predicción, algo parecido. Coinciden mis datos ahí con los de Catalina. Pero bueno, por ahí metí la pata yo. Por eso fíjense, chequen a ver si hay algún errorcito o alguna diferencia y vemos. Ahí chequeo y me fijo si el error lo cometí yo. Pero bueno, ya que contamos con los datos, luego lo podemos hacer con el Infostat y verificar si estos datos son ciertos. Bueno, luego nos pide un intervalo de confianza al 95% para la esperanza en el valor XY registrado en la muestra en que el intervalo tenga longitud máxima. ¿Cómo entendieron eso? ¿Lo llegaron a hacer? Ok, parecido al primero, puede ser. Nuevamente trabajando con la longitud. Vemos que eso aparece bastante a menudo. Como les dije antes, si estamos trabajando con intervalos de confianza, de predicción, pero el intervalo de valores como objeto matemático, como conjunto, algo que se le puede calcular es la longitud. Entonces, bueno, ver qué tratamiento, qué connotación se le puede dar en estas aplicaciones estadísticas. Lo que hice en este caso es nuevamente plantearme la fórmula de la longitud, la que vimos en el primer ejercicio, la longitud del intervalo de confianza, que numéricamente nos queda esto de acá.
Pero fíjense, o sea, se aparecen todos números, salvo el XK, que, bueno, es la variable, ¿sí? Es decir, es algún valor de los registrados en la muestra que hace que esto sea lo más grande que se pueda. Entonces, fíjense lo que ocurre ahí. Trabajé con una función que es la longitud del intervalo de confianza que depende de xk. Y lo que se observa es que esta función, lo que yo grafiqué acá, es esta función para x entre 10 y 40, que son los valores de x donde la relación lineal es válida. Esta longitud será mayor cuando esto, xk menos 24 al cuadrado, sea más alto, ¿sí? Porque acá todo es positivo y esta resta, al elevarla al cuadrado, se hace positiva. Entonces yo lo que necesito es que xk menos 24 al cuadrado sea lo más grande posible. Bueno, como 24 anda más o menos por acá, ¿sí? No es, o sea, es el x raya, 24. Sin embargo, dentro de los valores donde es válida la relación lineal, los valores que tomamos de las dosis, el 24 está un poco más lejos del 40 que del 10. Al estar un poco más lejos del 40, la longitud será máxima cuando xk valga 40, como muestra el gráfico. Este valor en x igual a 40 es más alto que el que toma la función longitud cuando x es igual a 10, que anda por acá. ¿Se entiende lo que hicimos? Fíjense que nuevamente lo resolví más utilizando herramientas matemáticas. ¿Sí? Entonces, bueno, mirando acá uno observa que la longitud máxima cuando x vale 40, cuando xk vale 40, que es en uno de los extremos, termina siendo de 2,62. ¿Sí? Si uno chequea en 10, que es el otro extremo, bueno, va a ser bastante más chica. Pero bueno, ya se ve en el gráfico. ¿Mm? Entonces, bueno, eso era lo que pretendía el ejercicio. Y bueno, calcular los coeficientes de correlación, el R cuadrado, bueno, ahí tenemos, o sea, esta cuentita es más sencilla. ¿Mm? Menos 0,90, esto nos indica que la correlación es negativa, bueno, porque conserva el signo de la covarianza y que está alrededor del 90%. ¿Mm? O sea que el 90% casi de la variabilidad de la y se explica por la variabilidad lineal en x. Y el r cuadrado, bueno, baja porque es elevar al cuadrado esta cosa, es de casi un 81%. ¿Sí? Y bueno, luego ahí estamos. Ahí ya está. ¿Sí? Ahí ya estaría el ejercicio. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, por ahí este era el más desafiante, el más raro. ¿Mm? Sí, este ejercicio apareció en un final o promocional, no me acuerdo, bastante viejo. Pero bueno, la idea era justamente el intervalo de confianza, ¿sí? Este, que tuviera longitud máxima, bueno, en qué valor se verificaba eso, y justo ocurría en uno de los bordes, ¿sí? Bueno, está esta parte del infostat, que en el infostat yo tenía, bueno, ejercicio 6, tenía los datos en esta tablita. Fíjense que similar a como hacíamos con ANOVA, ubico las respuestas y las dosis
cada una en una columna. Las dosis acá hacen como si fueran los distintos tratamientos. En el caso de los tratamientos poníamos etiquetas para diferenciar cada tratamiento y en la otra columna las respuestas. Bueno, y lo que por ejemplo podemos hacer acá es pedir, no sé, bueno, primero lo que uno suele pedir es un diagrama de dispersión, clásico. La temperatura era la etiqueta y el tiempo era la respuesta. Y nos quedaba algo así, este era el diagrama de dispersión. Uno puede intuir que, ahí se ve un poquito mejor, se puede intuir que existe una relación decreciente, claramente. ¿Mm? Existe una relación decreciente. Ahí los puntitos se ven más grandes. Ahí vamos a poner ahí a ver. Ah, colorinche a ver qué hace. Ay, mira qué lindo. Bueno, vemos una relación decreciente. Lineal, podríamos suponer. En todo caso, eso lo podemos chequear gráficamente con un QQ-plot. Fíjense que acá lo que hago es particionar. A ver si me deja. No aparecen las temperaturas. No me deja particionar por las temperaturas. A ver que lo saco de acá. Y a ver si hago esto ahora, si me deja. Particiono por temperatura y el tiempo es la variable. Quiero ajustar a una normal, voy a obtener varios gráficos porque son distintos para para cada temperatura. Entonces, para temperatura igual a 40, bueno, fíjense que tengo solo dos observaciones. Con dos observaciones, qué es normal y qué no lo es. Para 30 tenemos tres observaciones, no son muchas. Cuando nos toque ver o les toque ver en su trabajo profesional conjuntos de datos más generosos, por ahí se vean cosas más interesantes. Acá nuevamente a los 20 grados tenemos otra vez dos observaciones y con 10 grados, bueno, tenemos bueno, uno diría que la normalidad acá viene floja de papeles, así que no lo miremos mucho. Bueno, entonces, ¿qué más se puede hacer acá? Bueno, podemos ir directamente a los bifes y pedir una regresión lineal. Entonces tenemos la temperatura como variable regresora, el tiempo como variable dependiente. Bueno, mínimos cuadrados, que es la única estimación que ofrece. Bueno, ordenada al origen, eso es lo básico. Después acá les pedimos los intervalos de confianza y de predicción. Y acá también se las voy a pedir. Mm, los R estudentizados versus los predichos es opcional, se los pueden pedir o no. El QQplot creo que acá también me lo hace, en lugar de pedirlo aparte como hicimos recién. Bueno, polinomio, hipótesis, bueno, esto ya es para modelos un poco más complejos. Entonces, si lo pedimos, bueno, nos aparecieron un montón de cosas. Primero, que aparece, a ver, uno acá podría pedir algo, ahí está, bueno, para las bandas de predicción. Uno le puede poner un poco de onda a las bandas de predicción, bueno, no mucha, ¿sí? Solo me marca los puntos, los valores de X de las dosis donde estoy parado, ¿sí? Las bandas de predicción son estas, las más externas.
La recta de regresión lineal es la que aparece con el nombre de predichos. Entonces, ahí aparecen. O sea, la recta de regresión lineal es esta. Los puntitos estos son los predichos y cada uno de estos puntos son los extremos de los intervalos de, en este caso, bueno, los rojos son de predicción. ¿Mm? Los rojos son de predicción, los extremos del intervalo de predicción para cada valor predicho. ¿Mm? Esto simplemente es el aspecto gráfico. Las bandas más interiores, que no les cambia el color, son las bandas de confianza. ¿Sí? Que por ejemplo se puede usar eso, azul 3, ahí que se noten un cacho, esas son las bandas de confianza, para la segunda lo mismo. Azul 3, que para mí es violeta, pero bueno, ahí está, son esas son las bandas de confianza. ¿Sí? Confianza, las violetas, predicción, las rojas, y la verde es la recta de regresión lineal. Los puntitos, que esos que están ahí aislados, ¿sí? Algunos aparecen medio tapaditos, son nuestras observaciones originales. ¿Sí? Así nos lo muestra el Infostat. Bueno, y me fui a cualquier lado, acá volvamos. Y luego los datos, ¿sí? Las salidas, las famosas salidas. Fíjense que acá nos aparece, bueno, el R cuadrado, ajustado, le puedo agregar, ahí, le puedo agregar los ceritos, con esto de acá, ven que esto le agrega decimales. Entonces el R cuadrado, fíjense que me da 0,8082, que en el R cuadrado nos daba esto, ¿sí? Me coincide. Luego tenemos la tabla de los coeficientes. Sobre todo esta primera parte, acá aparecen, bueno, esto que mucha bolilla no le damos. Recuerden que const era la ordenada al origen, el alfa o el beta 0, como me gusta llamarlo, que valía 11,06. 11,06. Y nos daba justamente 11 y algo, si no recuerdo mal. Acá está, 11,06, 45,16. Bueno, 45,16, nada mal. Y menos 0,169 la pendiente. Menos 0,169 y pico la pendiente. Bastante bien en ese sentido. Bueno, los intervalos, o sea, bueno, estos son los errores estándar para cada uno. Límite inferior y límite superior de los intervalos de confianza para alfa y beta. Me interesa más el de beta. Acá se observa que la regresión es significativa, menos 5,8, que fue lo que me había dado hace un rato. ¿Sí? Menos 5,8 y pico, es significativa. El p-valor es 0,0004, que es lo que nos da acá. Bueno, no llega a informarlo, o sea, con tantos decimales el Infostat, pero coincide. Ah, perdón, era está bien, lo informa bien. Estaba mirando la fila del alfa. Acá está perfecto, sí, coincide con el p-valor que habíamos obtenido. Estaba esta cuestión donde no nos terminó de quedar claro los intervalos de confianza y de predicción, que había algunos datos diferentes. A ver, nos pide el 99% y fíjense que el Infostat nos lo hace por defecto al 95%. Eso yo lo puedo alterar. A ver si me equivoqué yo. Regresión lineal, tiempo, temperatura, está todo. Ordenada al origen, diagnóstico, y le puedo pedir los intervalos de confianza y predicción. Bueno,
bueno, directamente que me las calcule, que no las, o si no, bueno, que las grafique de vuelta. A ver ahí, que el ajuste me lo deje. Pero le voy a pedir 99%. ¿Sí? A ver qué ocurre. Acepto. Fíjense que ahí me aparecen las nuevas bandas. ¿Sí? Sí, bueno, tendría que volver al gráfico original, pero esas bandas, miren cómo varían estos numeritos acá. Esas bandas son más anchas porque el nivel de confianza aumentó. ¿Mm? Entonces acá tengo 99% y acá tengo 95%. Entonces, al buscar más confianza, hay más incertidumbre, los intervalos son más anchos. ¿Mm? Y se supone que los resultados están acá. Vamos a ponerle más decimales. A ver, no me los puso. A ver, no me los calculo. No me los puso acá. A ver, ¿por qué? Intervalo de confianza y predicción. Pues solamente me los muestra. Por ahí me olvidé de pedirlo como corresponde. Ahí, que me los muestre. Ya está, los gráficos. Listo. Acepto. No me los pone, no sé por qué, será un defecto raro. Bueno, después lo chequeo bien a ver qué es lo que pasa. Bueno, al menos me informa los límites inferior y superior al 95%. Se supone que esto de alguna forma se podía cambiar. Pero bueno, o sea, me tiró las tres veces los mismos datos. Bueno, y por último, aparece el cuadro de ANOVA de la regresión, que es esto de acá, que es, bueno, más o menos lo mismo que involucra la columna de la T, solo que para el beta o para la pendiente, solo que es esto al cuadrado. ¿M? Si elevan menos 5,807, qué sé yo, al cuadrado, me tendría que dar 33,70 y pico. ¿M? Y acá tenemos, bueno, todo. Los, este, los cuadrados medios residuales, la suma de cuadrados total, que da 44, la suma de cuadrados total, que creo que la teníamos por acá, creo, suma de cuadrados total, 44, ahí la tienen, es esta, ¿sí? Bueno, y eso como para hacerlo un poquito con Infostat para chequear los datos, faltaría ver eso del intervalo de confianza del 99% que me extraña que no me lo muestre, pero bueno, por ahí es algo que no estoy pidiéndoselo como corresponde. Bueno, esto era lo que quería mostrarles hoy. Esto concluye la última clase de la materia. Bueno, les agradezco haber puesto tanta garra, ¿sí? A cursar en estas condiciones tan particulares. Me, digamos, me reconforta mucho porque al principio del cuatrimestre no sabía cómo iba a funcionar esto y bueno, verdaderamente que hayan podido cursar de esta manera, en estas condiciones, en este escenario tan complicado, máxime sabiendo que quizás hay muchos de ustedes que trabajan, que son personal esencial. Bueno, sin ir más lejos, mi ayudante Leo, lo es, él padeció el COVID hace unos días. Bueno, le informamos a ustedes, por suerte ya pasó, o sea, está perfecto. Pero bueno, son situaciones muy particulares la que nos ha tocado vivir y quería, bueno, agradecerles la paciencia, a veces los problemas de conectividad que tuvimos al principio, cierta torpeza inicial, hasta que de a poquito nos hemos puesto un poquito más cancheros. Así que bueno, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y no hubiéramos hecho nada de no haber sido por la paciencia y la buena predisposición que también tuvieron ustedes. De nada, las diapos, sí, ahora veo si me faltó cargar alguna, me reclamaron la de ANOVA, me fijo si me falta la de ANOVA, voy a chequear bien, en todo caso, bueno, me meto en el campus, hago una revisión y les cargo las diapos que hagan falta, ¿sí? Bueno, mejor así, perfecto. Si salió ordenado como mínimo, perfecto, mejor. Gracias a ustedes, de nada. Preguntita de otra cosa. El test de Bonferroni y el alfa sobre M sobre 2. No lo termino de entender. Sé lo que es M, pero me parece que le pifio cuando, por ejemplo, en el 7.1b de la guía, tengo, ajá. ¿Está bien buscarlo en la tabla 8? No, no, es más, lo vas a buscar y no lo vas a encontrar. Por eso te lo dan aparte, ¿sí? En el 7B, a ver, banquenme un poquito, que lo busco. 7B, a ver, el 1. No, el 0053 es, se supone que vos al 5% rechazaste HC de la NOVA, guía de ejercicios acá. Guía de ejercicios, ahí está. Bueno, vos se supone que al 5% rechazaste la hipótesis de que todas las medias son iguales. Si no rechazaste, bueno, estamos en un problema. Pero si rechazaste, tiene sentido buscar qué medias son diferentes. Que aparezca un 3 nos indica que la cantidad de comparaciones que tenés que hacer es de 3 comparaciones. ¿Sí? Bueno, acá justamente me lo está cargando, todavía no me lo termina de cargar. A ver, déjenme pedirlo de nuevo, por ahí lo presioné demasiado, guía de ejercicios. ¿Está? Bueno, bien, perfecto. Intervalos de confianza, el 8, este, acá, 7.1. Bueno, tenemos eso. Bueno, vos decís, tenés 3 tratamientos, tenés que hacer 3 comparaciones. ¿Sí? Por eso aparece este 3 acá. Ahora, miren esto. Cuando te dan esto así, es porque en tabla no lo tenés. Entonces no tiene sentido que lo busques porque si te lo dan es porque saben que no lo encontrás en tabla. Lo podés encontrar por la aplicación, pero en tabla es más que obvio que no está. Y lo mismo para el 1%, pasa exactamente lo mismo. En tabla no está. ¿Por qué? Porque si vos hicieras esta cuenta, 0,05 sobre 3 te va a dar 0,01666666 y esa probabilidad de 2 colas no la tenés en la tabla. Entonces por eso te la dan aparte. En los exámenes pasa lo mismo. Muchas veces se pedía hacer algún Bonferroni con un número de comparaciones que, bueno, te dividía el alfa global en un número que era imposible de ubicar en la tabla, que no estaba en la tabla, va. Entonces te daban el valor de tabla aparte. ¿Sí? Claro, bueno, está bien que uses las tablas porque pensando en el final está perfecto. Vos imaginate que
en un final, si te hacen trabajar con un ejercicio para que uses Bonferroni, si el dato te aparece aparte como adicional, usalo como si fuera de tabla. O sea, dale a esto que tenemos acá el valor de verdad que te da la tabla, ¿sí? Porque es dato del ejercicio. Vos podés tratar de buscarlo en tabla, pero este numerito que está acá, este que te estoy marcando, no es ni 001, ni 002, ni 005. Es uno intermedio, que en tabla no está. Y este tampoco. Este es 0,0033333333 periódico. ¿Sí? Así que bueno, cuando no aparece en tabla, lo que reemplaza a la tabla son los datos estos de acá. ¿Sí? Que aparecen adicionales al ejercicio. No, de nada. Gracias a ustedes.